Sean bienvenidos a After Midnight Show. ¿Cómo están? Soy Ángelo Venegas, listo para traerles un nuevo video y esta vez voy a hablarles acerca de una leyenda no tan conocida y que personalmente no había tenido la oportunidad de escuchar. Voy a contarles todo acerca de la terrorífica leyenda de la Piedra del Diablo, ubicada en Barrios Altos. Antes de empezar el video, te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. ¿Listo para escuchar esta leyenda? Apaga las luces, toma asiento y empecemos este video aquí en After Midnight Show. La famosa Piedra del Diablo es una roca negra de aproximadamente 1 metro de alto por 30 centímetros de ancho. Está ubicada en la zona de Barrios Altos, en Lima, Perú, exactamente entre las calles Girón Junín con Girón Cangallo. Esta piedra, conocida también como la Peña Horadada, por su característico agujero que lleva en su interior, deja a muchas personas con la curiosidad de conocer su historia. Y es que, según cuenta la leyenda, el mismísimo diablo pudo escapar a través de ella. Su origen es incierto. Nadie sabe cómo ni por qué apareció esta extraña piedra allí. No hay ni un solo registro histórico de ella. Sin embargo, el Instituto Geofísico del Perú tiene la teoría de que la Piedra del Diablo fue un importante centro ceremonial y de adoración en la época prehispánica. Está compuesta de feldespato, mineral utilizado en la elaboración de vidrio y cerámica, y cuarzo, mineral muy resistente, pero sobre todo un excelente amplificador de energía, utilizado por terapeutas y sanadores chamánicos. Se cree, erróneamente, que Ricardo Palma, un gran escritor y periodista peruano, habría contado sobre la leyenda de la Piedra del Diablo en su obra Tradiciones Peruanas, publicada en 1872. Sin embargo, esto no fue así. Ricardo Palma nunca escribió sobre la roca. Esto no significa que la leyenda no se haya podido transmitir de forma oral. Según se cuenta, el diablo merodeaba por las calles limeñas en busca de sus víctimas predilectas, devotos católicos a los que pudiera tentar. De pronto, vio cómo una procesión se iba acercando hacia él. Era la procesión de la Virgen del Carmen, patrona de Barrios Altos. Al ver aquel acto de fe, el diablo se asustó, dio la vuelta e intentó huir lo más rápido posible. Sin embargo, para su gran sorpresa, por la otra calle también se acercaba otra procesión, la del Señor de los Milagros. El grupo de personas se iba acercando cada vez más y más y más, por lo que el diablo se vio acorralado. En un intento desesperado por escapar, él atravesó la piedra que juntaba ambas calles y desapareció de inmediato, dejando un hueco como muestra de que había estado allí. Su suspiro de alivio se escuchó en toda la ciudad de Lima, y desde aquel día las calles fueron bautizadas como Calle Peña Horadada y Calle Suspiro, aunque ninguna de ellas ha conservado en la actualidad sus nombres originales. La Piedra del Diablo se mantiene en el mismo lugar hoy en día. Los peatones tienen mucho cuidado al pasar junto a ella y siempre se persignan. No hay persona que se atreva siquiera a tocarla, ya que nadie quiere tener problemas con el diablo, por lo que la dejan ahí, tranquila. Además,
Ningún alcalde se ha atrevido a quitarla de la vereda, ya que siempre ocurre algo que lo impide. Es más, se ha colocado un azulejo para mostrarle respeto y que otras personas puedan conocer su increíble historia. Se dice que, extrañamente, esta piedra desapareció de su lugar por un tiempo, y a raíz de esto empezaron a ocurrir cosas extrañas en Barrios Altos, hasta que finalmente regresó a su lugar. Es extraño que algunos trabajadores de la zona cuenten que, por las noches, escuchan gritos y lamentos, pero es mucho más extraño cuando nos enteramos que muchos crímenes y suicidios que la policía nunca ha podido resolver hayan ocurrido cerca a la Piedra del Diablo. Prometo traerles más historias de Barrios Altos, historias mucho más terroríficas que esta, historias reales que los van a dejar totalmente sorprendidos. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre esta leyenda en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.